Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a compartir pantalla. Estamos en la unidad número 5, ¿sí? Que empezamos la semana pasada, el 29 de abril, que vimos las generalidades del trabajo de parto. Hoy vamos a ver el periodo activo del periodo dilatante, algunas cuestiones propias del expulsivo fetal y el alumbramiento placentario de anexos ovulares. Acá hay un video que hoy vamos a ver, que es el del tercer momento. El periodo expulsivo queda para que lo puedan ver ustedes porque dura 30 minutos y nosotros vamos a ver qué es lo más importante de ese periodo desde el texto que está publicado acá en Trabajo de Parto y Trabajo de Parto, Expulsión Fetal y Alumbramiento. Recuerden que la idea es que todos estos PDFs que están acá, todos los podemos trabajar juntos, ¿sí? Entonces, esa es un poco lo que hoy vamos a ver. Ver las 3 etapas del trabajo de parto, vimos generalidades, hoy vamos a ver el dilatante, el expulsivo fetal y el alumbramiento placentario con anexos. Y mañana vamos a ver recepción del recién nacido y puerperio. Queda un tema que hace a cesárea, recomendaciones y criterios de cesárea, que es lo que ustedes luego van a usar ese texto para poder responder, ¿sí? Una tarea que es la tarea número 1 de la unidad 5, ¿sí? Hay una tarea principal del capítulo obstétrico neonatal, este es el del capítulo obstétrico neonatal y después va a haber un trabajo práctico del capítulo pediátrico mucho más adelante. Así que esta tarea que desde hoy, yo se lo conté a ustedes la semana pasada, dice, estimados alumnos, esta unidad tiene una tarea por resolver y entregar. Se habilita el 3 de mayo. Hoy, hasta el 21 de mayo, a las 18 horas, tienen tiempo de hacerlo y entregarlo. Se entrega vía plataforma. Cuando ustedes ven este simbolito de una manito con una hoja arriba, es que es una tarea por entregar. Y esto tiene carácter obligatorio, ¿sí? Vieron que ustedes tienen 2 evaluaciones parciales, cada una tiene su recuperatorio y 2 trabajos prácticos. Este es el trabajo práctico de entrega obligatoria que hace a el capítulo obstétrico neonatal y hace a todo el tema de cesárea, ¿sí? Esto lleva un aprobado o un desaprobado. En caso de desaprobarse, se entrega otra guía hasta que se pueda resolver. Entonces, a partir de hoy hasta el 21 de mayo, 18 horas, tienen tiempo de hacerlo y entregarlo y subirlo a la plataforma. Pero es parte de una evaluación. Para las personas que estuvieron ausentes o bien no aprobaron su parcial, recuerden que ya pusimos una fecha de recuperatorio, ¿sí? El recuperatorio será el día jueves 13 de mayo. Ese examen se habilita en línea con la misma modalidad que hicimos el parcial y mismo programa de temas, pero no mismas preguntas. Y se habilita de 13 a 15 horas. Ustedes van a ver que ya la semana próxima, cuando empecemos la unidad 6, van a ver esto que ahora ustedes tienen oculto, pero lo van a ver a partir de la semana que viene, que es el link para acceder el jueves 13 de mayo de 13 a 15 y 30 horas, porque tenemos un changüí de media hora más para resolverlo, el recuperatorio, ¿sí? Van a tener asesoría telefónica, como se les ofreció durante el curso del parcial, y también se necesitan 30 puntos para aprobar y continuar y regularizar esa primera parte de la materia. Entonces, esto va a aparecer la semana que viene para que el jueves 13 de mayo tengan acceso a este link las personas que tengan que recuperar. Mientras tanto, lunes y martes la semana próxima, vamos a ver el último capítulo obstétrico neonatal, que es hiperbilirubinemia en el recién nacido, ¿sí? Lunes y martes de la semana que viene vamos a estar entretenidos con este tema y el jueves será el parcial para las personas que tengan que rendirlo. Muy bien. Entonces, hablamos de la tarea por entregar, obligatoria hasta el 21 de mayo, tema cesárea, el apunte lo sacamos de acá, recomendaciones y criterios de cesárea, ¿sí? Como fuente para las respuestas. Luego, tenemos el examen recuperatorio el jueves
el jueves 13 de mayo, de 3 a 15:30, este link se habilita el mismo día del examen, ¿sí? Pero lo vamos a poder ver, como siempre hacemos, con unos días de anticipación, para recordar la importancia de la conectividad, de que tengamos una computadora que acceda a internet, evitar los cortes de luz, ¿sí? Todas cuestiones que siempre, que cada vez que nos pasan, si estamos en medio de un parcial o un examen recuperatorio, va a ser un dolor de cabeza para ustedes, ¿sí? Recuerden que este examen se tiene que aprobar. En caso de que se apruebe, ustedes tienen la regularidad del primer parcial y continúan. En caso que no se aprueba, esta materia se da por finalizada, ¿sí? Porque no han podido regularizarlo en caso que se desapruebe o se esté ausente. Entonces, vayan recordando la importancia entonces del jueves 13 de 3 a 15:30 de tener conectividad, dispositivos a disposición y, por sobre todo, una buena fuente de luz, ¿sí? Porque hemos tenido alumnos que nos han llamado en medio parcial, yo me quedé sin luz, se me rompió la computadora, el celular no me conecta, bueno. Después de casi un año de conectividad y de virtualidad, estas son cuestiones que ustedes tienen que ya tratar de tener como más anticipadas y de a poquito superadas. Bien, hablamos de la tarea, hablamos del recuperatorio. Algo que me pidió hoy la jefa de carrera es hacerles acordar que el jueves 6 y 13 de mayo, ¿sí? Tienen ustedes un encuentro con el programa de educación sexual integral, ¿sí? Eso es una cuestión suya de ustedes, ¿no? Con el equipo de estos docentes que dan educación sexual integral. Ustedes creo que recibieron algo el año pasado, este año continúan con ese programa y están invitados el jueves 6 y el jueves 13 de mayo de 2:30 a 16 horas. Ahí tienen la dirección. Esto se envió, está publicado en la página, se envió como mensaje desde la cartelera. Obviamente las personas que tienen que recuperar se van a hacer su recuperatorio, ¿sí? Y cuando terminan su recuperatorio, entran al vínculo y escuchan cómo continúa la clase de ESI. Pero los que no tengan que recuperar, este es un lugar donde van a tener que estar ese jueves 6 y 13 de mayo, no van a tener clase conmigo, tienen con el programa de ESI. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora del trabajo de cesárea, del programa de ESI, del recuperatorio? No, ninguna. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Dígame. ¿Solamente ese PDF es lo que vamos a utilizar para sacar los datos del cuestionario? Sí, es la fuente que tienen para poder resolverlo. Eventualmente, si alguno dice, me gustaría hacer algún aporte más o entiendo que este aporte puede estar interesante, van a publicar la fuente de donde están sacando, ¿sí? Es decir, qué artículo, desde dónde, para que se pueda confrontar la información que ustedes vuelquen en ese trabajo práctico. Gracias. Todos bienvenidos siempre y cuando haya una fuente seria, obvio, ¿no? Un artículo científico, una sociedad científica. Muy bien. Bueno, entonces ya repasamos como todos los anuncios que teníamos para hoy, ¿sí? Recuperatorio, programa ESI y trabajo por entregar, que tenemos mucho del mes de mayo por delante para poder hacerlo. Hoy vamos a ir entonces a nuestro artículo dedicado a trabajo de parto, ¿sí? Y después vamos a ver qué vamos a ver de trabajo de parto, expulsión fetal y alumbramiento, donde hay el trabajo de enfermería es muy expectante, ¿sí? Donde más trabajamos es en el periodo dilatante, que es el que vamos a ver hoy. Y acá es como que estamos viendo, colaborando, acompañando, ¿sí? En cambio, en la recepción, ahí nos volvemos un poco más activos. Entonces, hacemos clic en trabajo de parto y se va a abrir el mismo artículo que veníamos trabajando la semana pasada. ¿Sí? Muy bien. De este primer periodo del trabajo de parto, que decíamos que el primero es el de dilatante, habíamos visto las generalidades del trabajo de parto, ¿sí? Muchas de las primeras acciones y cuidados de enfermería que se empiezan a brindar. Todo eso ya fue visto la semana pasada y se subieron los videos de la clase.
Lo que queremos ver del periodo dilatante, ¿sí? Principalmente son las actividades que se mencionan como de activación del trabajo de parto. Es decir, un trabajo de parto que habíamos ya adelantado algo de que hay prácticas que promueven desencadenarlo activamente, ¿sí? Y el objetivo que tiene desencadenar activamente el trabajo de parto en este periodo, que es el dilatante, es cuando empieza a haber evidencia de que o estamos alcanzando ya muchas más horas, demasiadas, de un trabajo de parto dilatante que no borra y no dilata el cuello uterino suficientemente, y empieza a haber agotamiento, no solamente materno, sino que impacta en la salud fetal. Entonces, lo que nos interesa del trabajo de parto en cuanto a manejo activo, ya hemos visto la necesidad de la colocación de accesos vasculares, que iba a servir para el manejo del consumo de la oxitocina, ahora la vamos a revisar. Hay una técnica que se utiliza, que no la hacemos nosotros, la hace la obstetra, o la licenciada en obstetricia, porque esto está dentro del marco de la normalidad, que es la amniotomía temprana, ¿sí? La amniotomía temprana es lo que luego nosotros vamos a ver como episiorrafia. Disculpen. La amniotomía temprana, me estaba confundido con la episiotomía. La amniotomía temprana es lo que ya habíamos visto la semana pasada, que era el rompimiento, ¿sí? Mecánico con una porción de pinza. Antiguamente en las cajas de parto venía una rama de la pinza Kocher, ¿sí? Antiguamente en las cajas de parto venía lo que es una rama de la pinza Kocher. Y la rama era la que tenía el diente, la pinza Kocher. Vieron que la pinza Kocher tiene un diente. Una de sus ramas tiene un diente. Esa rama servía para hacer lo que se llama la amniotomía temprana, que es promover una solución de continuidad del corion y del amnios, que son tus anexos ovulares, y eso desencadenaba, obviamente, la ruptura de estas membranas y, como les expliqué la semana pasada, promover que el feto, ¿sí?, encajara mucho más en el canal de parto y eso asegurara cierta actividad de dilatación y borramiento del cuello uterino mucho más rápida que la que normalmente uno espera que ocurra, ¿sí? Entonces, la amniotomía temprana es entonces cuando uno interfiere en ese proceso fisiológico, pero provocando una solución de continuidad a modo de ruptura de las membranas ovulares que estaban hasta ese momento intactas, para que, rompiéndose, el feto avanza en el canal de parto, ¿sí? Como les decía, antes usábamos una rama de la pinza Kocher, la parte dentada, y actualmente tenemos una, pero son de plástico sin diente. ¿Por qué? Porque se han encontrado evidencias de niños que han nacido con heridas, principalmente en el rostro o en la frente, por una inadecuada maniobra del uso de la rama de la pinza Kocher para hacer la amniotomía. Entonces, hoy la caja de parto trae una rama de pinza Kocher, pero son plásticas y sin dientes. Entonces, esto es parte del trabajo activo del periodo dilatante, la amniotomía, que puede ocurrir espontáneamente, que es lo que generalmente más ocurre, cuando la mujer ingresa a la unidad de trabajo de parto habiendo referido, que eso desencadena un poco la internación, y dice que rompió agua o bolsas de agua. Nosotros vamos a decir que hubo un rompimiento de las membranas ovulares. Y si eso ocurre iniciado el trabajo de parto, estamos en un periodo de normalidad. En cambio, si lo hace una hora antes del inicio del trabajo de parto, estamos en una ruptura prematura de membranas, como vimos las semanas pasadas, ¿sí? Pero romperlo en trabajo de parto es lo fisiológicamente esperado. En cambio, cuando eso no ocurre y estamos ya en trabajo de parto en periodo dilatante, la amniotomía temprana promueve que aumente entonces, desencadene
la progresión del feto en el canal de parto y eso obviamente aumenta la dinámica uterina, ¿sí? Vamos a tener un poco más de contracciones, siempre en el marco de la normalidad, de 4 a 6 contracciones en 10 minutos. Recuerden que siempre valoramos en 10 minutos. La otra maniobra o intervención médica en el trabajo de parto, periodo dilatante, es la infusión intravenosa de oxitocina, que es un uterotónico. Esto ya habíamos anticipado la semana pasada de por qué necesitábamos colocar un acceso vascular, más allá de esta puja entre el parto es un hecho fisiológico y no hay que intervenirlo, y la necesidad de lo que sabemos que vamos a necesitar, además de que hay siempre el riesgo de las hemorragias del puerperio inmediato, y la oxitocina es una medicación que va a prevenir de alguna manera esos episodios hemorrágicos. Entonces, ahora estamos en el periodo dilatante, la oxitocina como un uterotónico lo que favorece es lo que se llama es el aumentar el triple gradiente de concentración desde el fondo del saco uterino al cuello, ¿sí? Las contracciones, lo que contrae, recuerden que son el miometrio. El miometrio es el músculo principal que sobrelleva la contracción. El endometrio no contrae, la serosa no contrae. Lo que contrae es el miometrio, ¿sí? El miometrio es el tejido contráctil que tiene el útero. Entonces, y es el que sobrelleva la capacidad de la contracción. Y siempre es del fondo del saco de útero, yo pongo las manos así porque digo de arriba hacia abajo, es decir, del fondo del saco uterino al cuello uterino, ¿sí? Entonces de arriba para abajo, y nosotros, es como para decirlo entre paréntesis, corresponde decir que la contracción se inicia en el fondo del saco uterino y desciende, ¿sí?, al cuello uterino. Esas contracciones, lo normal es tener entre 4 y 6 contracciones a lo largo de 10 minutos. Recuerden que yo tengo que evitar lo que se llama la taquisistolia. ¿Alguno se acuerda que era la taquisistolia, que lo habíamos visto durante el tema monitorización de la dinámica uterina y frecuencia cardíaca fetal? ¿Qué era la taquisistolia? Que yo les dije, si nos pasamos de taquisistolia, podemos provocar una tetania uterina, y eso es de mucho riesgo. ¿Qué era la Profesor, taquisistolia? la taquisistolia no era el exceso de contracciones uterinas, Claro. lo cual generaba una desaceleración en el ritmo cardíaco fetal. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la taquisistolia es cuando vos tenés más de 6 contracciones a lo largo de 10 minutos. Recuerden que es normal la desaceleración o DIPS 1, ¿sí?, que en plena contracción el feto bradicardiza, ¿sí?, con latidos que suelen ser un poco menores a los 120 latidos por minuto. Por eso es una desaceleración o bradicardia. Pero rápidamente se tiene que recuperar, tan rápido termina esa contracción. Entonces el riesgo es que si vos expones a una persona a una contracción continua, ¿sí?, por eso se vigila mucho la concentración y velocidad de la oxitocina. El problema no es tanto materno, sino el alto riesgo que tiene el feto. Primero, que a mayor cantidad de contracciones, mayores desaceleraciones, y recuerden que la desaceleración promueve hasta alguna forma de sufrimiento fetal. Tarde o temprano lo termina haciendo. Y el otro problema que vamos a desencadenar, recuerden que las placentas que están normoinsertas, ¿sí?, el mayor caudal de las veces es así. Si yo tengo un miometrio en continua contracción, puedo desencadenar un desprendimiento de placenta normoinserta, ¿sí?, en pleno trabajo de parto. Y eso haría que estemos en una emergencia, ¿sí?, porque quien corre peligro en ese momento de vida es el feto, que está llegando a término, que está en pleno trabajo de parto, y podemos llegar a tener un chico severamente secuelar por un desprendimiento prematuro de la placenta.
Entonces, la infusión de oxitocina es algo que hay que tener mucho cuidado. Lo indica la licenciada en obstetricia, obviamente la puede indicar el médico obstetra. Eso es otra actividad para el manejo activo del trabajo de parto. Generalmente las dosis son indirectamente proporcionales a la edad gestacional. Repito, las dosis de oxitocina son indirectamente proporcionales a la edad gestacional. Es decir, a mayor edad gestacional, menor cantidad de oxitocina yo necesito. Generalmente la cantidad de oxitocina que voy a estar manejando en un trabajo de parto a término, semana 38, 39, 40, 41, estamos a término, ¿sí? Es entre 5 a 10 unidades internacionales de oxitocina en un total de 500 mililitros de solución salina normal, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la cantidad o concentración de oxitocina en unidades internacionales es siempre indirectamente proporcional a la edad gestacional. A mayor edad gestacional, menor cantidad de oxitocina. En cambio, por ejemplo, si estamos en el marco de una hemorragia de la primera mitad del embarazo, estamos intentando que se expulse un producto en gestación que perdió su vida, los anexos ovulares y la placenta, es decir, estamos en un contexto de aborto antes de las 22 semanas de gestación. Si estoy necesitando evacuar ese útero, la oxitocina aparece, ¿sí? Y uno dice, pero esto no era para parir. Bueno, ahora lo vas a necesitar porque lo que vas a buscar es que haya contracciones suficientes para evacuar ese útero. Entonces, ahí las unidades internacionales, como venimos diciendo, indirectamente proporcionales, como son poquitas semanas de edad gestacional, ahí la cantidad ya es mayor. Vamos a tener entre 20 a 30 unidades internacionales de oxitocina por cada 500 mililitros de solución salina normal, ¿sí? Entonces, lo estoy poniendo a modo de ejemplo, pero que es así, ¿eh? Entonces, a menor edad gestacional, mayor cantidad de unidades internacionales. Cuando tengo un embarazo que llegó a término y estoy en trabajo de parto, manejo activo del periodo dilatante, las cantidades de oxitocina van de 5 a 10 unidades. Generalmente, ya lo vamos a ver en la práctica hospitalaria, se suelen poner unas primeras 5 unidades internacionales de oxitocina, que es lo que viene en la ampolla, ¿sí? La oxitocina siempre se refrigera, la tienen que ir a buscar en la heladera del servicio de la unidad de trabajo de parto, ¿sí? No es una ampolla que esté al alcance de la mano en un office de enfermería, sino es que está dentro de una heladera. La oxitocina se guarda refrigerada, ¿sí? Después cuando yo la uso, sí, puedo estar hasta 6, 12 horas infundiéndola, pero el manejo en cuanto a resguardo necesita de la refrigeración. Profesor, pregunta, Sí. ¿se infunde por bomba de infusión? No necesariamente. Si se tiene un buen control de la velocidad de infusión en microgotas por minuto o macrogotas por minuto, no habría mayores inconvenientes si no tengo bomba. Si tengo bomba de infusión, buenísimo. Todas las drogas, siempre, a ver si uno puede darle mayor seguridad en cuanto a la velocidad y bienvenido sea. Pero si no la hay, van a ver que cuando vayamos al hospital Ramón Sardá o al Álvarez, ahí no hay bombas de difusión, usamos sistemas de macrogotero, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad que le corresponde a una infusión que está liberada a bueno, se me fue la palabra, supeditada a la gravedad, ¿sí? Hay que controlar las velocidades tal como lo hacemos con cualquier otra droga o cualquier otra infusión cristaloide. Nada más que acá, obviamente, tenemos la oxitocina, que uno no puede dejar de controlar la velocidad como la concentración, por los riesgos que decíamos de taquicistolia, de tetania uterina, de las desaceleraciones fetales continuas y del alto riesgo de un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta en pleno trabajo de parto. Muy bien. Lo que estamos diciendo es lo que tenemos que saber, ¿sí? Obviamente acá hay mucho texto, yo, digamos, no puedo estar recortando todos los textos
que estamos trabajando, pero lo que estoy diciendo está acá, ¿sí? Lo bueno del video que nos permite luego recuperar esto y eventualmente el que quiera lo puede leer, está invitado a hacerlo, pero no podemos no olvidar de que esto es lo que nos vamos a evaluar y es lo que tenemos que saber a la hora de ir a nuestra práctica hospitalaria. En relación al segundo momento del trabajo de parto, que es el expulsivo, ¿sí? Acá yo ya les dije que el expulsivo, como el alumbramiento placentario y de anexos ovulares, el enfermero tiene una función muy expectante, muy de circulación alrededor del paciente de la paciente que está pariendo. No hay como un cuidado directo, sino de acompañamiento, porque son momentos donde se hace cargo por competencia la licenciada en obstetricia o bien el médico obstetra. Eventualmente, ¿sí? Para nada más que para que tener una idea de, bueno, el periodo expulsivo es el periodo de expulsión fetal, que suele transcurrir, no puede superar la hora, 2 horas como máximo, no puede ocurrir mucho más de ese tiempo. Es cuando el pujo se caracteriza por la imperiosa necesidad de hacerlo, ¿sí? Por la presión que genera el feto en pleno nacimiento sobre el piso pélvico de la mujer, ¿sí? Es cuando más se le pide pujar, ¿sí? En ese momento puede hacerse necesaria la episiotomía, ¿sí? Cuando se hace eminente la expulsión fetal, la episiotomía, que es esta intervención quirúrgica de corte de partes blandas desde el orificio vaginal lateral o medio lateral. Ahora ya vamos a ver un video. No, ya lo hemos visto la semana pasada con ustedes. Vimos entonces como intervención, eso es propio del periodo de expulsión fetal. Se dan casos en que la presentación pueda estar generando alguna dificultad en la progresión en el canal de parto y también cuando descubrimos la expulsión de un feto que se está mostrando macrosómico, es decir, con 4 kilos 500 y que no se esperaban, que no hubo un adecuado control prenatal y llega en pleno trabajo de parto esta mujer con la necesidad ya de desencadenar un trabajo de parto vaginal y si ese niño se me presenta macrosómico, obviamente la episiotomía es una indicación. Habíamos visto la semana pasada que había como 2 tesis que decían sí o no a la episiotomía, ¿sí? Episiotomía es lo que se hace en el trabajo de parto. Luego eso me viene como una episiorrafia, ¿sí? Cuando ustedes digan cuidado de enfermería, la típica pregunta, ¿qué cuidados de enfermería se brindan en la episiorrafia? Acordate que la episiorrafia, ¿sí? Es cuando se ha suturado la episiotomía que se hizo en el trabajo de parto. A mí, en el puerperio, no me llega una episiotomía, me llega una episiorrafia, ¿sí? Una herida ya suturada, ¿sí? No vayan a decir que curaciones planes en la episiotomía, porque entonces significa que nadie la suturó a la paciente, y eso no va a ocurrir jamás. Entonces, cuiden esa palabra, porque es un error muy persistente, ¿sí? Y el profesor te va a decir, ¿cómo una episiotomía? ¿Sí? Entonces, para no incurrir en ese error, acordate que cuidamos episiorafias en el puerperio y la episiotomía es un evento quirúrgico durante el periodo expulsivo fetal, ¿sí? Decíamos que había como 2 tesis. ¿Alguno recuerda qué decían esas 2 tesis? De por qué sí y por qué no y para qué se hacía. Si mal no recuerdo, estaba comprobado que la episiotomía tenía que ver con la suturación, con la... Ay, no me estoy acordando. La suturación del tejido, que un tejido desgarrado cicatrizaba mejor que uno cortado. Bien, perfecto.
esa es un poco la idea. La episiotomía está pensado para evitar los desgarros, ¿sí? Pero la evidencia mostró de que los tiempos de cicatrización, ¿sí? Aún de los grados diferentes de desgarro, obviamente hay grados que requieren hasta la sutura, ¿sí? Pero la episiotomía versus el desgarro, ¿sí? Ha demostrado que la evidencia dice que cicatriza mucho más rápido un desgarro, ¿sí? Que una episiotomía. Entonces, y el confort de uno y el manejo del dolor de uno con el otro, el desgarro parece que tuviese todo a su favor, ¿sí? Va a cicatrizar mucho más rápido, el control del dolor es más efectivo con drogas y también con medios físicos, y la recuperación materna es más rápida con un desgarro que con una episorrafia. ¿Sí? Fíjense que dije episorrafia, ¿sí? Episiotomía como intervención, episorrafia como resultado. De los analgésicos, en caso de que existiera una episorrafia en el transcurso de un puerperio, nosotros van a ver que los analgésicos son AINES y el AINE que más consumimos es el paracetamol. Pero el paracetamol no es un buen antiinflamatorio. Y recuerden que esta zona del periné va a estar realmente inflamada porque hubo un corte quirúrgico y hubo una intervención de sutura. Así que en esos casos sí le damos ibuprofeno o diclofenac que tienen como AINES capacidad antiinflamatoria, ¿sí? Ahora, si la pregunta es, ¿pero eso no pasa a la leche materna? Sí, todos los productos pasan a la leche materna, pero acá estamos pensando en el control del dolor materno con una dosis y una frecuencia controlada, ¿sí? Generalmente se van a estar dando 400 miligramos cada 8 horas, no más que esa cantidad, ¿sí? Recordando que en el día no se pueden consumir más de 1,2 gramos día. Eso sí ya sería un problema de toxicidad para el materno y también para el niño que ha nacido y que está lactando. Entonces, vimos el manejo de la episiotomía, episorrafia, el control del dolor farmacológico y también está el control con medios físicos. Les pregunto a ustedes, ¿qué medio físico usarían para minimizar y contrarrestar el edema que se forma, normal en cualquier sitio donde se ha intervenido quirúrgicamente y que favorece con propiedades analgésicas? ¿Qué medio físico pondrían? El hielo, profesor, se usa mucho. Hielo. Bien, vamos a usar lo que ustedes dicen, pero lo vamos a ver, lo vamos a emprolijar. Yo no puedo poner, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes alguno se puso hielo sobre la mano sin tener ninguna herida? Y sí, seguramente lo hemos probado, Ah, pero no se soporta, el hielo directamente va a quemar, Vuelto en casa, ¿sí? Bueno, haciendo... Claro, el frío sería en todo caso, ¿no? bien, claro. claro, lo que se usa mucho en la sala son los geles refrigerantes Ahí envueltos está, en una gasa o en... perfecto. Exactamente. Miren cómo podemos, recuerden que como lo decís, el que está enfrente tuyo se lo imagina. Si vos le decís a una señora, le voy a buscar hielo para que se ponga en el suelo pélvico, y yo si soy mujer te digo, no, no me traigas nada. Imagínate lo que es si ya el hielo, no sé, en la frente, como se usaba antes, o en las axilas, como se usaba antes, ¿sí? Yo llegué a usar hielo en pacientes con hipertermia maligna en pediatría y lo cubríamos de mantas con hielo. Imagínense lo insoportable que es eso. Piensen decirle a una persona que le vas a traer hielo para que lo ponga en el piso pélvico. Entonces, recuerden, aunque vos digas, no, pero yo se lo iba a traer envuelto, bueno. Entonces, esto mismo en una evaluación parcial o final, a mí me decía, ¿usted le va a traer hielo? No, imposible. Entonces, anda directamente al ejemplo que dijo el colega, que como yo estoy viendo la pantalla, no los veo a ustedes, no sé quién fue, pero decir, bueno, podemos usar geles refrigerantes envueltos en apósitos y se va a hacer topicaciones. ¿Topicaciones qué es? Es
algo que entra en contacto y se saca, entra en contacto y se saca. Hay una intermitencia de contacto. Uno puede decirle a esta señora, decir, bueno, yo le voy a traer un gel refrigerante, ¿vio? Como ese que uno a veces tiene en casa, que es para poner una heladerita de Ergopol, llevar y traer algunos medicamentos, uno ve que están cuando compra vacunas. Bueno, eso mismo lo vamos a envolver en un apósito que tiene gasa y venda y usted lo va a tener en su piso pélvico cerquita de donde tiene la episiotrafia. Eso va a promover analgesia porque el frío genera esa propiedad y también la suficiente vasoconstricción para minimizar la formación del edema. Y lo va a hacer intermitente. Pone 2 minutitos, se lo saca otros 2 minutitos, vuelve a poner, ¿sí? Es como hacer topicaciones, ¿eh? Cuando uno topica, cuando hace con alguna solución antiséptica, bueno, acá es lo mismo, nada más que con otros tiempos, ¿sí? Porque tampoco uno puede tolerar todo el tiempo un gel refrigerante, aunque esté con un apósito recubriéndolo. Entonces, así es como Profe, lo hay tenemos que lugares decir. donde ¿Sí? usamos hielo directo, en corbatines Hay unos corbatines que son del mismo material que las bolsas de agua caliente, se llenan con hielo y se ponen en la zona del periné. Bueno, sí, debe haber muchas formas. El tema también recuerden que ustedes ya empiezan a tener criterio de cuánto tolera la persona algo, ¿sí? Porque si yo te digo una bolsa de agua caliente, yo les pregunto, ¿se sigue usando en el hospital? No. Y tampoco ya está desaconsejado que lo sigan usando, que muchos de los adultos mayores lo usaban. ¿Para qué? Para calentarse los pies. Recuerden que una bolsa de agua caliente, si yo me quedo dormido arriba de una bolsa de agua caliente, me puedo quemar. Y no te digo si el paciente tiene alguna, eh, eh, que sea diabético y tenga alguna arteriopatía y no tenga la capacidad de sentir. Viste que hay muchos adultos mayores que son diabéticos, tipo 1, tipo 2, y te dicen que no tienen mucha sensibilidad en los pies. Por eso tienen a veces el problema del pie diabético, que ni cuenta se dan del problema hasta que no lo ven. Entonces, ojo con cosas que están evidenciando en el tiempo de que no son seguras, porque uno puede decir, bueno, yo en el servicio tengo esto, pero si eso promueve dolor por el frío que genera, y el paciente no se lo va a poner. Vos se lo das, dice, sí, sí, ahora me lo pongo, y vos te diste vuelta y se lo sacó. Entonces, a veces hay que poder innovar un poco en la medida que uno tenga estos criterios, ¿no? Si, salvo que usted me diga que el material de eso que usted me dice es bastante aislante como para solamente generar un frío mínimo que se tolere. Ahora, si usted me dice como la vieja bolsa de agua caliente que transmitía el calor de lo lindo, porque si vos lo ponías agua hirviendo, eso generaba bastante calor, estarías en el mismo problema, ¿no? El paciente te dice, sí, ahora me lo pongo, vos te das vuelta y se lo saca, porque no lo va a tolerar. Y la idea es que el paciente esto le sirva, ¿sí? Y uno le dice, esto es intermitente, se lo pone 2 minutitos o 3, se lo saca, después se lo vuelve a poner, ¿sí? Porque se sabe que el continuo no lo tolera nadie. En cambio, la intermitencia, el paciente se vuelve más colaborador, controlas el dolor y la formación del edema. ¿Mm? Pero bueno, recuerden, cada uno en su servicio puede innovar en la medida que aporta información, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera, de la otra, por esto y por lo otro. No porque me lo ordenan o es lo único que hay. Pero fíjense que formas de controlar el dolor con el frío hay, ¿sí? Sin tener ningún dispositivo en especial. Eh, Bien, ahora pasamos a, como les decíamos, acá estamos en una conducta muy expectante, estamos circulando alrededor de la expulsión fetal y el alumbramiento placentario. En relación al tercer periodo, que es el de expulsión o alumbramiento placentario, habíamos dicho que le prestábamos mucha atención a la cara materna y fetal de la placenta. Generalmente eso es algo que hace el obstetra, pero bueno, nosotros podemos ir pudiendo ya ver, porque eso lo vamos a ver en la sala, que van a ver que cómo miran y contabilizan los cotiledones, observan el cordón umbilical,
¿sí? También la vascularización de la cara fetal, de la placenta, eso ya lo vimos, así que les pido que no pierdan la oportunidad de verlo o revisar nuevamente ese video. En relación al consumo de oxitocina, recuerden que la oxitocina comenzó en la etapa activa del trabajo de parto, en el periodo dilatante, y hay un solo momento donde se interrumpe, ¿sí? La oxitocina que se estaba infundiendo, que empezó primero con 5 unidades, luego se le suma otras 5 más para tener un 10 total de unidades internacionales en lo que va quedando de solución salina normal. Hay un solo momento donde se interrumpe la infusión de los uterotónicos, que es en el momento de expulsión fetal. Cuando empieza el periodo de expulsión fetal, que ya se asoma, que corona el feto, ahí se detiene la oxitocina. A veces te piden a vos como enfermero, detengan la infusión de oxitocina. ¿Cuándo ocurre entonces? Cuando empieza el periodo de expulsión fetal. Cuando el feto empieza a coronar, ahí se detiene, porque ahí ya es una actividad mecánica, no se necesita de la contracción. ¿Y cuál es el peligro? De que el feto, al estar desalojando el útero, ¿sí? Las contracciones que puedan generarse a partir de la oxitocina van a tener más intensidad de las que tuvo cuando estaba ocupado ese útero, o casi ocupado, ¿sí? Entonces eso puede promover un desprendimiento de la placenta. Y acordate que hasta que el feto es expulsado en su totalidad y se corta el cordón umbilical, la dependencia a la placenta es absoluta. Entonces, en el único momento que la oxitocina, que empezó a infundirse activamente como parte del trabajo de parto, periodo dilatante y como método activo, es durante la expulsión fetal. Comenzada la expulsión fetal, se detiene. ¿Por qué? Porque el riesgo de taquisistolia, ¿sí? O de contracciones muy intensas pueden hacer que ese útero, ¿sí? Al verse casi desocupado del espacio que ocupaba el feto, pueda promover un desprendimiento prematuro de la placenta, ¿sí? Y eso no puede ocurrir porque hasta que no sale el feto y no se corta ese cordón umbilical, todavía hay dependencia, ¿sí? Bien. Luego, terminada la expulsión fetal, empieza el periodo de alumbramiento placentario y de anexos ovulares, ahí vuelve la infusión de oxitocina, ¿sí? Se clampeó el cordón, vuelve la infusión de oxitocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la oxitocina ya no busca contraer el miometrio para desencadenar un trabajo de parto o una expulsión. No, lo que va a hacer, como yo les conté, el tejido del miometrio, ¿sí? Tiene en forma de cuadrícula. Miren, les voy a mostrar cómo es. No tengo fotos, pero para que se imaginen cómo sería, ¿sí? Voy acá. Así sería por ejemplo las fibras miometriales, las fibras del miometrio, ¿sí? Entonces, recuerden que el lugar donde estuvo implantada la placenta, gracias al trofoblasto, acá queda un montón de vasos, ¿sí? Que cuando se desprende la placenta, que es normal que lo haga en el periodo de expulsión placentario, estos vasos empiezan a sangrar. Entonces, para que este tejido muscular se contraiga, seguimos infundiendo oxitocina, ¿sí? Entonces, ya no para parir, ya no para desencadenar un trabajo de parto, sino para prevenir la hemorragia del puerperio inmediato. Y eso se llama hemostasia farmacológica, ¿sí? Recuerden este término, que a veces uno en el examen parcial pone cuál es la droga que utilizaba para la hemostasia farmacológica durante para el puerperio inmediato, la oxitocina, no te olvides, porque es la que ya empezó a infundirse en el trabajo de parto dilatante, ¿sí? Nada más que en esta etapa del trabajo de parto, la idea es promover una hemostasia farmacológica, ¿sí? Esas fibras se contraen, si se contraen, y estos son los vasos, se contraen las fibras y hacen una hemostasia farmacológica. En relación al clampeo del cordón,
¿sí? La premisa que más vemos es que se clampea cuando deja de latir. Recuerden que tenemos dos arterias umbilicales, ¿sí? Cuando deja de latir ocurren a los pocos minutos del nacimiento, ahí se clampea y se corta, ¿sí? En ese momento, por un lado, se van a llevar al recién nacido a la unidad de recepción, muchas veces está fuera de la sala de trabajo de parto y otras veces tenemos el equipamiento al lado de la misma unidad donde está la mujer que termina de parir su hijo. Eso lo vamos a ver bien mañana, todo lo que es qué hacemos con este niño que acaba de nacer. Eso lo vamos a ver en el capítulo que se llama Recepción de recién nacido. En relación a este momento, que es el de... Profesor, Sí, una pregunta. ¿Deja de latir, no deja de latir cuando se clampea y después se corta? el cordón cuando vos sacaste se expulsa el feto, ¿sí? El cordón empieza también en simultáneo a haber cierto desprendimiento placentario, ¿sí? Por una cuestión de tracción. Se clampea y el corte hay dos textos, mira, hay como dos tesis. Uno te dice, clampee, dice el cordón umbilical, dice, puede ser clampeado inmediatamente luego del parto o más tardíamente, ¿sí? Y el corte puede venir esperando que deje de latir o clampeado y cortado, ¿sí? La propuesta que más usamos en Argentina, como dice acá el texto que estamos usando, que es del Ministerio de Salud Nación, dice, clampeo y ligadura del cordón umbilical debe realizarse cuando el mismo dejó de latir, ¿sí? El clampeo y ligadura con el corte cuando deja de latir, ¿sí? Y eso más o menos ocurre entre 1 a 3 minutos. Entonces, la propuesta, digo, tenés dos. Hay lugares donde se nació, se clampeó, se cortó. En otros se nació, se pone generalmente al mismo nivel vulvar, ¿sí? Algunos primeros minutos. Eso favorece lo que se llama cierta como transfusión placentaria, ¿sí? Es decir, se promueve que la sangre que está en la placenta termine por alcanzar ese niño recién nacido, se clampea, deja de latir y se corta, ¿sí? Es decir, propuestas hay muchas. Nosotros vamos a estar preparados para ver varias, ¿sí? Nosotros no les vamos a preguntar a ustedes cuándo se clampea, cuándo se corta. Lo que sí tenemos que saber que en un momento se va a clampear, de que se promueve cierta transfusión placento recién nacido, ¿sí? Porque ha evidenciado que es un momento, es que se prefiere que ese niño tenga como cierta reserva de hierro o reserva de matíes, que luego va a disminuir el caudal de matíes, por eso el riesgo que aparece después de la hiperbilirrubinemia, que por un lado es fisiológica, pero también tenemos concentraciones que son patológicas, eso vamos a ver la semana que viene. Mucho de lo que estamos viendo hoy necesita de lo que está por venir, para que después podamos entender todo lo que estuvo pasando, ¿sí? Por eso tengo miedo de adelantarme mucho a un tema que vamos a ver la semana que viene. Por ahora es como que estamos viendo ingredientes, ¿sí? Para que la semana que viene van a cerrar muchas de las ideas que hoy estamos viendo. Igualmente, ya mañana con la recepción y ya mañana con el puerperio, vamos a ver qué pasó con la oxitocina, ¿sí? Recuerden que uno dice, che, ¿y la oxitocina que siguió infundiendo? Sí, siguió funcionando, disculpen, pensando que tengo que apagar el celular, ahí está. Siguió infundiendo, no funcionando. Siguió infundiendo, terminado la expulsión fetal, aparece el alumbramiento de placenta, se empieza a infundir la oxitocina para prevenir la hemorragia, ¿sí? Y favorecer la hemostasia farmacológica, y luego va a continuar en el puerperio inmediato las primeras horas, ¿sí? Lo que uno ve que está en el recipiente del Baxter
que queda por pasar se deja terminar de pasar, ¿sí? Porque eso va a favorecer lo que empieza en el puerperio inmediato, la involución uterina, ¿sí? Y la hemostasia farmacológica de las primeras 24 horas, que son las de más alto riesgo. Pero eso lo vamos a ver mañana en puerperio, por eso no me quiero adelantar mucho. Y el tema del clampeo, ¿sí? Como decíamos, lo que se promueve es que antes de clampear, antes de ligar o cortar, es poner a este niño que es recién nacido, 1, 2, 3 minutitos, que es lo que deja de latir, a la altura de la vulva materna, ¿sí? Bueno, a la altura de la vulva materna, obvio, y eso promueve como cierta transfusión de la placenta a ese niño que acaba de nacer. Las evidencias dicen que esa transfusión lo que generaría sería una mayor reserva de hierro, ¿sí? Que vamos a ver que en nuestros primeros meses de vida el sulfato ferroso es casi una indicación de todos nosotros en nuestros primeros meses de vida, y también favorecería, ¿sí? Que haya hematíes maternos en la circulación fetal, ¿sí? Que van a tener una vida media mayor a la fetal, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien mañana, la semana que viene cuando veamos hiperbilirubinemia fisiológica, porque los hematíes fetales tienen una vida media cortita, entre 60 a 90 días. En cambio, después, ¿sí? Los hematíes que este niño que ha nacido empieza a generar ya en una vida extrauterina, fuera del útero, tienen una vida media más larga, tiene hasta 120 días dura, igual que en nuestros hematíes ya de adultos. Entonces, por eso no me quiero adelantar mucho porque ya es tema por venir. Pero como yo les dije, muchos de estos temas son como ingredientes para ver el resultado en temas próximos, ¿sí? Vamos a decir, ¿se acuerdan cuando dijimos eso? Bueno, continúa así. Como continúa así la oxitocina, continúa así el tema de por qué quiero que promover esta como transferencia de transfusión entre la placenta y el feto. Pasados esos 2-3 minutitos, se clampea el cordón que dejó de latir, se lo pone encima de la madre, ¿sí? Directamente arriba de su pecho. Es el primer estímulo con su hijo recién nacido, mientras se lo va secando, se lo va abrigando. Recuerden que la hipotermia es un factor de riesgo gravísimo en un recién nacido, por eso vamos a ver que las unidades de trabajo de parto, como así la de las recepciones del recién nacido, son ambientes térmicos neutros, tienen una temperatura que se llama ambiente térmico neutro, ATN, que no me confundan como una vez me pusieron ATR, no, ATN, ambiente térmico neutro, que es un ambiente donde hay una temperatura que evita que el recién nacido se exponga a perder o ganar calor innecesariamente. ¿El peligro cuál es? Perderlo. La hipotermia puede hasta producir depresión cardiorrespiratoria en un recién nacido. Por eso van a ver que el secado, como el abrigo de estos niños, es tan importante como, no sé, la identificación del recién nacido o la primera de las vacunas, que es la antihepatitis B, o el consumo de vitamina K intramuscular, ¿sí? Para prevenir la hemorragia al recién nacido. Entonces ya vamos a verlo mañana, que el control sobre la temperatura del recién nacido es tan importante como todas las otras medidas que vamos a hacer, ¿sí? El secado y el control de la temperatura. Bien. Eso es todo lo que hace entonces a el tercer periodo del trabajo de parto. Ya habíamos hablado del control de la cara materna, la cara fetal de la placenta, el conteo de los cotiledones, cuál es el problema de que me falten cotiledones y hayan quedado atrapados. Eso lo vimos en desprendimiento prematuro de placenta cuando vimos qué era la placenta y cuando vimos placenta previa. Por favor, miren que yo ahora eso ya lo expliqué, de la importancia del conteo. En esa clase que está grabada le explicamos la importancia de que no queden restos ovulares ni placentarios porque van a interrumpir la involución uterina, cómo mediamos la involución uterina. Todo eso está ya visto como tema. Yo les dije que todo lo que hace a obstetricia muchas veces es como
como decíamos recién, muchos ingredientes que hay. Un tema que después los toma todos esos ingredientes y resuelve todas las dudas, ¿sí? Hoy dejamos muchos ingredientes para mañana que vamos a ver. Recepción y puerperio, ¿sí? Bueno, por hoy hasta acá, nada más, ¿sí? Que era el tema del día planificado, era ver las 3 etapas del trabajo de parto. Lo que les dejo, lo que vamos a ver ahora, antes que nos vayamos, es un video. Recuerden que ustedes tienen 3 videos que pueden ver. Esperen que vuelvo a entrar a la página, acá está. Hay 3 videos, uno es el periodo expulsivo, ¿sí? Fetal, esto es un video de 30 minutos. Hay mucho tecnicismo, no es necesario que lo sepan, porque eso es, ya te digo, les digo que es competencia de otros profesionales, pero es bienvenido que lo hagan. Recuerden que no les pude poner el link para que entren directamente, porque Gmail requiere, como YouTube, que sean mayores de 18 años. Entonces, ¿qué hacen? Copian y pegan sobre el explorador o el que ustedes usen para poder ver. Lo mismo que el alumbramiento placentario y anexos ovulares. Este es el que vamos a ver ahora, pero el expulsivo lo tienen que poder ver de esa manera. Y para el de cesárea, recuerden que también tienen un video. Además del material en PDF, tienen este video que les va a servir. Mañana vamos a ver todo lo que es recepción de recién nacido. Eso lo van a ver conmigo. Lo que vamos a ver ahora es el alumbramiento placentario, que un poco ya lo hemos visto en material bibliográfico. Vamos a ver ahora, dura 3 minutitos nada más. Después lo pueden volver a ver cuantas veces desean, pero me gustaría compartirlos con ustedes. Acá ya ocurrió, obviamente, la expulsión fetal. Ven que hace una presión sobre el fondo del saco uterino y cierta tracción del cordón umbilical, ¿eh? Se hace una tracción, generalmente se hace en sentido de la aguja del reloj, ¿sí? Muy despacito, muy despacito. Profesor, ¿está usando una pinza Coger para sostener el cordón umbilical? Sí, porque está pinzado. El clampeo en la mujer se hace con pinza Coger. En el niño que nació se lleva el clamp de plástico. El clamp de plástico es solamente para el niño. ¿Ves? Ahí está saliendo la placenta. ¿Eh? Cómo la va rotando en sentido de las agujas del reloj para evitar desprendimientos de cotiledones. Ahí salió la placenta con los anexos ovulares. Ahí se ve la cara fetal. Está la cara fetal, ¿ven? Está el cordón y todos los vasos. Ahora, esto es todo cara fetal. Ahí están las membranas ovulares. Estas son las membranas ovulares donde estaba atrapado el feto. La revisa. Ahí la da vuelta. Va a mirar los cotiledones, va a ver que está íntegra, ¿ven? Le saca el exceso como de coágulos y sangre para ver que esté íntegra, que no le falten cotiledones. Recuerden la importancia de que estén los cotiledones, porque si no después no vas a tener involución uterina y alto riesgo de infecciones. ¿La secás para qué? La seca para poder ver bien los cotiledones que no falten. Cara materna de la placenta. Profesor, los cotiledones, ¿no? Los vasos se romperían por desgarro, ¿no? Al girar en el sentido de la aguja del reloj. ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. Que los vasitos que Sí. adhieren a la placenta sí, se los vasos que desgarrarían, ¿no? Se romperían se por desgarro. desprenden. Se van desprendiendo de lo que fue el trofoblasto de la placenta. Cuando vos desprendés la placenta, se va desprendiendo de la decidua uterina. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que el endometrio, ¿sí? Cuando acepta la anidación o implantación embrionaria, el trofoblasto entra en contacto con ese endometrio y el endometrio recibe un nuevo nombre que se llama decidua, que es un tejido que especializó a la espera de la anidación o implantación embrionaria. Y el trofoblasto es lo que invade, pero solamente el endometrio.
porque si llega a invadir el miometrio o la serosa, ahí aparecía lo que habíamos visto también en problemas de hemorragias la segunda mitad del embarazo. La placenta ácreta y la placenta ácreta, percreta y me faltaba una más, pues son 3 tipos. Una que es la que adhiere al miometrio. Excreta, dijo. ¿Cuál? Excreta, dijo. No, La discreta otra. no. Acreta y No, percreta. excreta. No, No. excreta, profe. Sí, A ver, excreta. confío en ustedes, pero dejen que... Excreta, Excreta, acreta y percreta, ¿no acreta, era? excreta. Bien, usted, pues yo ya me mareé, esperen que la miro rápido, no es que desconfíe de ustedes, bueno, ácreta cuando alcanza el miometrio, cuando invade al miometrio increta, y percreta es cuando avanza más allá del miometrio y la serosa y puede tomar órganos vecinos como la vejiga, ¿sí? Y hay que hacer Entonces, una uterectomía, ¿no? Uterectomía, histerectomía, histerectomía, perdón. ¿sí? Puede ser radical o parcial o radical. Uno siempre va de lo más conservador a lo menos conservador. Lo más conservador sería que sea una histerectomía parcial, ¿sí? Pero bueno, todo depende de cuánta invasión trofoblástica exista. Además, esas placentas ya están siendo vigiladas ecográficamente y son pacientes que van a cesárea, ¿sí? No van a un parto normal. Cuando vimos hemorragias de la segunda mitad, yo les dije que las placentas marginales, parciales y totales van siempre a una cesárea. Salvo la inserción baja, es la única que puede llegar a tener un poquito de suerte y que vaya a un parto normal. Pero si no, acá la cesárea es la indicación, más porque tengo miedo de que esta placenta haya querido ir mucho más allá del endometrio que fue su implantación normal, pero si dejó de serlo, ya un parto normal no puede solucionar ese alumbramiento placentario y tengo que ir a una cirugía de urgencia, ¿sí? Para terminar acá el video, entonces, como ya les dije, mira la placenta, la cara materna, la cara fetal y se terminó, ¿sí? No hay mucho más por ver de la placenta, pero se necesita observar, ¿sí? Es algo que alguien lo tiene que hacer y bueno, es competencia de los tetra o la licenciada en obstetricia. Bueno, vamos a dar por detenida la grabación.